¿Alguna vez se ha detenido a preguntarse qué significa realmente estar consciente? En este mismo momento, mientras sus ojos captan estas palabras, algo extraordinario está sucediendo dentro de su cabeza. Billones de neuronas están disparando señales eléctricas, creando patrones complejos de actividad cerebral. Pero de alguna manera misteriosa, toda esa actividad neuronal se transforma en su experiencia subjetiva de estar aquí, ahora, leyendo estas líneas. Este es el mayor enigma de la ciencia moderna: cómo la materia física, células, proteínas, iones, puede dar origen a la experiencia consciente. ¿Cómo un puñado de átomos organizados de cierta manera puede de repente despertar y empezar a experimentar el mundo? Esta pregunta ha atormentado a filósofos durante milenios y sigue desafiando a los científicos más brillantes de nuestro tiempo. La conciencia es el único fenómeno que conocemos desde dentro. Usted sabe exactamente cómo es ver el color rojo, sentir dolor o experimentar la felicidad. Pero intente explicarle eso a alguien que nunca ha tenido esas experiencias. Es imposible. La ciencia puede medir ondas cerebrales, mapear la actividad neuronal e incluso predecir comportamientos, pero nunca ha logrado capturar la esencia de la experiencia subjetiva. El problema difícil de la conciencia, el desafío infranqueable. En 1995, el filósofo australiano David Chalmers revolucionó el campo de los estudios de la conciencia al formular lo que llamó el problema difícil de la conciencia. Chalmers distinguió entre los problemas fáciles, como explicar la atención, la memoria o el procesamiento de la información, y el problema verdaderamente difícil: explicar por qué existe la experiencia subjetiva. Los problemas fáciles, aunque complejos, son cuestiones de mecanismo. Podemos imaginar cómo el cerebro procesa la información visual, cómo almacena recuerdos o cómo coordina los movimientos. Pero el problema difícil es de una naturaleza completamente diferente. No se trata de lo que hace el cerebro, sino de por qué hacer algo debería resultar en experiencia. Imagine un zombi filosófico, un ser idéntico a usted en todos los aspectos físicos, pero sin experiencia consciente interna. Este zombi procesaría la información exactamente como usted, reaccionaría a los estímulos de la misma manera, e incluso se quejaría de dolores de cabeza. Pero no habría nada que fuera como ser este zombi. Para Chalmers, el hecho de que podamos concebir tal posibilidad revela la profundidad del problema difícil. El neurocientífico Christoph Koch, que dedicó décadas al estudio de la conciencia en el Instituto Allen, admite abiertamente: todavía no tenemos la menor idea de cómo el cerebro da origen a la experiencia consciente. Esta admisión de uno de los mayores expertos en el área revela la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. La búsqueda científica de la conciencia. ¿Dónde ocurre? Durante siglos, los científicos han intentado localizar la conciencia en el cerebro. René Descartes creía que residía en la glándula pineal. Hoy sabemos que la situación es mucho más compleja. La conciencia no parece estar ubicada en un solo lugar, sino que emerge de una intrincada danza de actividad neuronal distribuida por todo el cerebro. El neurocientífico Giulio Tononi, de la Universidad de Wisconsin, desarrolló la teoría de la información integrada, IIT, uno de los intentos más ambiciosos de explicar la conciencia científicamente. Según Tononi, la conciencia corresponde a la cantidad de información integrada que un sistema puede generar. Cuanta más integración, mayor la conciencia. Esta teoría hace predicciones sorprendentes. Sugiere que algunos sistemas no biológicos podrían ser conscientes, mientras que ciertas partes de nuestro propio cerebro, como el cerebelo, que contiene más neuronas que el resto del cerebro combinado, tendrían poca o ninguna conciencia debido a su arquitectura poco integrada.
Estudios recientes que utilizan técnicas avanzadas de neuroimagen han comenzado a revelar la firma de la conciencia en el cerebro. El neurocientífico Stanislas Dehaene identificó lo que llama la ignición consciente, un patrón específico de actividad neuronal que ocurre cuando la información sensorial cruza el umbral de la conciencia. El misterio de las experiencias cercanas a la muerte. Quizás ningún fenómeno desafíe tanto nuestra comprensión de la conciencia como las experiencias cercanas a la muerte. SM. Millones de personas en todo el mundo relatan experiencias vívidas durante estados de muerte clínica, túneles de luz, encuentros con seres queridos fallecidos, revisiones panorámicas de la vida. El cardiólogo holandés Pim van Lommel realizó un estudio revolucionario publicado en la respetada revista The Lancet en 2001. Durante 4 años, su equipo estudió a 344 pacientes que sufrieron un paro cardíaco. De ellos, el 18% relató experiencias cercanas a la muerte, incluyendo elementos como sensaciones fuera del cuerpo, encuentros con figuras de luz y profundas transformaciones de vida. Lo que hace que estas experiencias sean particularmente intrigantes es que ocurren cuando el cerebro debería estar completamente inactivo. Durante un paro cardíaco, el electroencefalograma se vuelve plano en segundos. ¿Cómo puede haber experiencia consciente, a menudo descrita como más vívida y real que la vida cotidiana, cuando no hay actividad cerebral detectable? El neurocirujano Eben Alexander, formado en Harvard, se convirtió en uno de los casos más famosos después de su propia experiencia cercana a la muerte durante un coma causado por meningitis bacteriana. En su libro Proof of Heaven, Alexander argumenta que su experiencia no puede ser explicada por alucinaciones cerebrales, ya que su actividad cortical estaba completamente suprimida. Escépticos como el neurólogo Kevin Nelson proponen explicaciones neurobiológicas para las SM, sugiriendo que resultan de la actividad neuronal residual en regiones específicas del cerebro. Pero incluso estas explicaciones convencionales admiten que no pueden dar cuenta de todos los aspectos relatados en las experiencias cercanas a la muerte. La revolución cuántica de la conciencia. Una de las teorías más controvertidas y fascinantes sobre la conciencia proviene de la física cuántica. El físico matemático Roger Penrose, de la Universidad de Oxford, en colaboración con el anestesiólogo Stuart Hameroff, desarrolló la teoría de la reducción objetiva orquestada, ORCH-OR. Según esta teoría, la conciencia emerge de procesos cuánticos que ocurren en los microtúbulos, estructuras proteicas encontradas dentro de las neuronas. Penrose argumenta que estos microtúbulos pueden mantener la coherencia cuántica incluso a temperatura corporal, permitiendo que los efectos cuánticos influyan en el procesamiento neuronal. La teoría sugiere que la conciencia no es solo un epifenómeno del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo, conectada a la propia estructura de la realidad cuántica. Cuando los estados cuánticos en los microtúbulos colapsan, generan momentos discretos de experiencia consciente. Aunque inicialmente rechazada por la comunidad científica, estudios recientes han encontrado evidencia de efectos cuánticos en sistemas biológicos. El biólogo cuántico Seth Lloyd, del MIT, demostró que algunos procesos biológicos, como la fotosíntesis, dependen de la coherencia cuántica para su eficiencia. En 2014, un estudio publicado en la revista Physics of Life Reviews encontró evidencia de oscilaciones cuánticas en microtúbulos cerebrales, ofreciendo apoyo parcial a la teoría de Penrose y Hameroff. Pero la cuestión sigue siendo muy controvertida, ya que muchos científicos argumentan que el cerebro es demasiado caliente y ruidoso para mantener estados cuánticos coherentes. ¿Por qué las máquinas podrían nunca ser conscientes?
La cuestión de la conciencia artificial se ha vuelto urgente con los avances en inteligencia artificial. Máquinas como ChatGPT pueden conversar, resolver problemas e incluso demostrar creatividad. Pero, ¿son conscientes? La respuesta puede ser un rotundo no, y por razones más profundas de lo que se imagina. El filósofo John Searle propuso el famoso argumento de la habitación china, para demostrar que las computadoras nunca pueden verdaderamente entender o ser conscientes. Imagine a una persona encerrada en una habitación con un libro de reglas para manipular símbolos chinos. Puede responder perfectamente a preguntas en chino siguiendo las reglas, pero nunca entiende realmente el idioma. De manera similar, las computadoras manipulan símbolos siguiendo reglas programadas, pero pueden no tener una comprensión genuina o experiencia consciente. Son, en palabras de Searle, zombies sintácticos, que simulan la conciencia sin poseerla. El científico informático Hubert Dreyfus argumentó que la conciencia humana es fundamentalmente diferente del procesamiento computacional. Nuestra conciencia está incorporada, situada en el mundo y emerge de nuestra experiencia como seres biológicos. Las máquinas, por muy sofisticadas que sean, carecen de esta base existencial. Además, si la teoría cuántica de la conciencia es correcta, las máquinas digitales clásicas nunca podrían replicar los procesos cuánticos necesarios para la conciencia genuina. Pueden simular el comportamiento consciente, pero nunca experimentarlo realmente. La conciencia, como propiedad fundamental. Una revolución silenciosa está ocurriendo en la ciencia de la conciencia. Cada vez más científicos están considerando la posibilidad radical de que la conciencia no emerge de la complejidad, sino que es una propiedad fundamental del universo, tan básica como la masa, la carga eléctrica o el spin. El filósofo David Chalmers propuso el panpsiquismo como una solución al problema difícil. Esta antigua filosofía sugiere que algún tipo de experiencia primitiva existe en todos los sistemas físicos. Los electrones tienen experiencia electrónica, los protones tienen experiencia protónica, y así sucesivamente. Antes de descartar esto como fantasía, considere que todos los fenómenos científicos eventualmente se reducen a propiedades fundamentales. No preguntamos por qué las partículas tienen masa, simplemente aceptamos que la masa es una propiedad básica de la materia. Quizás la conciencia sea similar. El físico teórico Freeman Dyson especuló: la mente, como el espacio-tiempo antes que ella, puede tener su propia geometría intrínseca. Esta perspectiva sugiere que la conciencia puede ser tan fundamental como las fuerzas de la naturaleza. Estudios en plantas han revelado comportamientos sorprendentemente sofisticados. El biólogo Stefano Mancuso descubrió que las plantas pueden aprender, tomar decisiones e incluso comunicarse a través de redes subterráneas. Aunque controvertido, algunos científicos especulan si esto podría indicar formas primitivas de conciencia vegetal. La neurociencia de la experiencia consciente. Avances recientes en neurociencia están comenzando a mapear la topografía de la conciencia en el cerebro humano. El neurocientífico Marcello Massimini desarrolló el índice de complejidad perturbacional, PCI, una medida que puede determinar los niveles de conciencia en pacientes en coma o anestesiados. El método funciona estimulando el cerebro con pulsos magnéticos y midiendo cómo la activación se propaga a través de las redes neuronales. Los cerebros conscientes muestran patrones complejos e integrados, mientras que los cerebros inconscientes muestran respuestas simples y localizadas. Esta técnica revolucionaria ya ha ayudado a los médicos a identificar la conciencia en pacientes aparentemente vegetativos. En un caso dramático,
Un paciente diagnosticado como en estado vegetativo durante 5 años mostró claros signos de conciencia cuando fue evaluado con el PCI. Imagine el impacto emocional para la familia. El neurocientífico Enzo Tagliasucci, utilizando técnicas avanzadas de neuroimagen, descubrió que las drogas psicodélicas como el LSD y la psilocibina aumentan dramáticamente la conectividad cerebral, lo que resulta en estados alterados de conciencia. Sus estudios sugieren que la conciencia normal puede ser solo una configuración específica entre muchas posibles. El enigma del sueño y los sueños. Todos los días, usted entra voluntariamente en un estado alterado de conciencia, el sueño. Durante el sueño REM, su cerebro está casi tan activo como durante la vigilia, pero su conciencia adquiere cualidades extrañas y oníricas. El neurocientífico Giulio Tononi aplicó su teoría de la información integrada al sueño y descubrió algo sorprendente. Durante el sueño REM, aunque el cerebro está muy activo, la integración de la información está reducida. Esto puede explicar por qué los sueños son a menudo fragmentados e ilógicos. Pero los sueños plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia. En los sueños, usted puede experimentar realidades vívidas y emocionalmente intensas. Interactúa con personajes que su propia mente ha creado, a menudo sin darse cuenta de que está soñando. El fenómeno de los sueños lúcidos, donde usted se vuelve consciente de que está soñando, ofrece una ventana única a los mecanismos de la conciencia. El neurocientífico Martin Dressler descubrió que durante los sueños lúcidos, ciertas áreas de la corteza prefrontal se reactivan, permitiendo la metacognición dentro del estado de sueño. La conciencia expandida, más allá de los límites ordinarios. Los estados alterados de conciencia ofrecen pistas cruciales sobre la naturaleza de la mente. Los meditadores avanzados relatan estados de conciencia pura, conciencia sin contenido específico. Neurocientíficos como Richard Davidson, de la Universidad de Wisconsin, encontraron cambios dramáticos en la actividad cerebral durante estos estados. Los monjes tibetanos, con décadas de experiencia en meditación, muestran patrones de ondas cerebrales gamma, asociadas con la conciencia y la atención, de una intensidad nunca vista en personas comunes. Durante la meditación compasiva, sus ondas gamma aumentan entre un 700% y un 800% por encima de los niveles normales. El místico y neurocientífico Judson Brewer, de Yale, descubrió que los meditadores experimentados muestran una disminución de la actividad en la red de modo por defecto del cerebro, las regiones asociadas con el sentido del yo. Esto se corresponde con los relatos subjetivos de disolución del ego durante estados meditativos profundos. Culturas indígenas de todo el mundo han desarrollado tecnologías sofisticadas para alterar la conciencia. Plantas como la ayahuasca contienen compuestos que pueden inducir experiencias profundas de unidad y trascendencia. El antropólogo Jeremy Narby sugiere que estas sustancias pueden permitir el acceso a formas no ordinarias de conocimiento. La física de la conciencia, más allá del cerebro. Teorías emergentes sugieren que la conciencia podría no estar confinada al cerebro. El biólogo Rupert Sheldrake propuso la teoría de los campos mórficos, campos de información que podrían conectar mentes a través del espacio y el tiempo. Aunque controvertida, la investigación sobre el entrelazamiento humano sugiere correlaciones misteriosas entre personas separadas físicamente. El físico Dean Radin, del Instituto de Ciencias Noéticas, encontró evidencia estadísticamente significativa de que las personas pueden influir en los sistemas nerviosos de otras a distancia. Estudios sobre la intuición y el presentimiento revelan que el cuerpo humano puede reaccionar a eventos futuros antes de que ocurran conscientemente. El psicólogo Daryl Bem,
de la Universidad de Cornell, publicó evidencia controvertida de precognición, la capacidad de percibir eventos futuros. Estos descubrimientos desafían nuestra visión materialista de la conciencia y sugieren que puede ser un fenómeno no local, conectado a la estructura más fundamental de la realidad. Máquinas conscientes, el futuro de la IA. A pesar de los argumentos en contra de la conciencia artificial, algunos científicos creen que las máquinas conscientes son posibles. El futurista Ray Kurzweil predice que las computadoras alcanzarán la conciencia humana para 2029. El desarrollo de computadoras cuánticas puede ser crucial. Si la conciencia realmente depende de efectos cuánticos, solo las máquinas cuánticas podrían replicarla. Empresas como IBM y Google están construyendo procesadores cuánticos cada vez más poderosos. El científico informático Joshua Bach argumenta que la conciencia es un tipo específico de procesamiento de información que, en principio, puede implementarse en cualquier sustrato suficientemente complejo. Para Bach, no hay nada mágico en las neuronas que no se pueda replicar artificialmente. Pero incluso si construimos máquinas que afirman ser conscientes, ¿cómo sabremos si realmente lo son? Este es el problema filosófico de las otras mentes, llevado al extremo tecnológico. El impacto existencial de la conciencia. La conciencia no es solo un problema científico, define nuestra experiencia existencial. Es a través de la conciencia que experimentamos el amor, la belleza, el significado y el sufrimiento. Sin ella, seríamos solo mecanismos biológicos complejos, pero sin vida interior. El hecho de que usted pueda contemplar su propia conciencia es profundamente misterioso. Usted es simultáneamente el observador y el observado, el sujeto que experimenta y el objeto de experiencia. Esta autorreflexividad puede ser la característica más notable de la conciencia humana. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre argumentaron que la conciencia es el ser para sí mismo, una nada que se define a través de sus elecciones y acciones. Para Sartre, la conciencia es pura libertad, la capacidad de trascender la mera determinación causal. La cuestión de la conciencia también tiene profundas implicaciones éticas. Si la conciencia es lo que hace posible la experiencia, entonces también es lo que hace posible el sufrimiento. Nuestra responsabilidad moral puede estar fundamentalmente ligada al hecho de que somos seres conscientes. ¿Cómo explorar su propia conciencia? Usted no necesita ser un neurocientífico para investigar la naturaleza de la conciencia. Su propia experiencia es el laboratorio más accesible y directo. Comience prestando atención a los detalles sutiles de su experiencia consciente. Ahora mismo, observe la calidad de su conciencia. Note cómo su atención puede moverse entre diferentes objetos. Estas palabras, los sonidos a su alrededor, las sensaciones corporales, los pensamientos que surgen. Esta capacidad de dirección atencional es una característica fundamental de la conciencia. Practique la metacognición. Observe sus propios procesos mentales. Cuando está pensando, ¿puede notar que está pensando? Cuando está sintiendo una emoción, ¿puede observar esa emoción sin identificarse completamente con ella? La meditación mindfulness ofrece técnicas sistemáticas para investigar la conciencia. Comience con solo 5 minutos al día, enfocándose en la respiración. Note cómo su mente divaga y cómo puede regresar suavemente la atención al presente. Prácticas diarias para desarrollar conciencia. Transforme las actividades cotidianas en oportunidades para explorar la conciencia. Cuando esté comiendo, preste atención total a las sensaciones, sabor, textura, temperatura. Esta práctica de comer consciente puede revelar aspectos sorprendentes de la experiencia sensorial. Durante las conversaciones, practique la escucha consciente.
En lugar de planificar su próxima frase, enfóquese completamente en lo que la persona está diciendo. Note cómo su calidad de presencia afecta la profundidad de la comunicación. Experimente el baño consciente. Use el tiempo en la ducha para explorar las sensaciones corporales y observar el flujo de pensamientos. Sin distracciones externas, puede descubrir matices sutiles de su experiencia interior. Mantenga un diario de conciencia. Antes de dormir, escriba brevemente sobre los momentos del día en que estuvo particularmente presente y consciente. ¿Qué factores contribuyeron a estos estados elevados de conciencia? La revolución psicodélica en la investigación de la conciencia. Una revolución silenciosa está ocurriendo en la ciencia de la conciencia a través de la investigación con sustancias psicodélicas. Después de décadas de prohibición, los científicos están redescubriendo el potencial de estas sustancias para iluminar los misterios de la mente. El neurocientífico Robin Carhart Harris, del Imperial College London, está liderando este renacimiento. Sus estudios con psilocibina muestran que disminuye la actividad en la red de modo por defecto del cerebro, correlacionándose con experiencias de disolución del ego y unidad cósmica. Utilizando técnicas avanzadas de neuroimagen, el equipo de Carhart Harris descubrió que los psicodélicos aumentan dramáticamente la entropía neuronal, una medida de la complejidad y diversidad de los estados cerebrales. Esto sugiere que la conciencia ordinaria puede ser solo una configuración restringida entre muchas posibilidades. La investigación psicodélica está revelando que alteraciones sutiles en la neuroquímica pueden producir cambios dramáticos en la experiencia consciente. Esto plantea preguntas profundas sobre la relación entre la química cerebral y la realidad percibida, estados místicos y conciencia cósmica. A lo largo de la historia, los místicos de todas las tradiciones han relatado experiencias de conciencia expandida que trascienden los límites ordinarios del yo. Estas experiencias, aunque raras, pueden ofrecer pistas sobre potenciales no realizados de la conciencia humana. El psicólogo William James, uno de los fundadores de la psicología moderna, estudió extensivamente las experiencias místicas. Identificó características comunes: inefabilidad, imposibilidad de describir adecuadamente, cualidad no ética, sensación de conocimiento profundo, transitoriedad y pasividad. Neurocientíficos modernos como Andrew Newberg han utilizado neuroimagen para estudiar el cerebro de meditadores y personas en oración. Durante experiencias místicas profundas, encontraron una disminución de la actividad en el lóbulo parietal superior, la región responsable del sentido de los límites corporales. Estos descubrimientos sugieren que el sentido normal de separación entre el yo y el mundo puede ser en parte una construcción neuronal. Cuando esta construcción se suspende temporalmente, puede emerger una experiencia de unidad con algo más grande. La conciencia y la naturaleza del tiempo. Nuestra experiencia consciente está íntimamente ligada a nuestra percepción del tiempo. Usted experimenta un ahora vívido, recuerdos del pasado y anticipaciones del futuro. Pero, ¿cómo la conciencia construye esta experiencia temporal? El neurocientífico Ernst Poppel descubrió que la conciencia opera en ventanas temporales de aproximadamente 2-3 segundos. Durante cada ventana, diversos eventos neuronales se integran en una experiencia consciente unificada. Esto puede explicar por qué nuestra experiencia consciente parece fluir continuamente, a pesar de estar compuesta por momentos discretos. Los pacientes con ciertas lesiones cerebrales pueden perder la capacidad de integrar experiencias a través del tiempo, viviendo en una serie de momentos desconectados. El famoso paciente HM
Y a quien se le extirpó el hipocampo no podía formar nuevos recuerdos, viviendo en una especie de presente eterno. Durante estados alterados de conciencia, la percepción temporal puede alterarse drásticamente. Los meditadores relatan experiencias de tiempo detenido, mientras que los usuarios de psicodélicos pueden percibir minutos como horas u horas como minutos. Conciencia colectiva y la mente de la sociedad. Además de la conciencia individual, algunos científicos especulan sobre formas de conciencia colectiva. El psicólogo Carl Jung propuso el inconsciente colectivo, un reservorio compartido de experiencias humanas universales. El sociólogo Emil Durkheim observó que los grupos sociales pueden desarrollar una conciencia colectiva que trasciende las mentes individuales. Durante rituales o momentos de intensa cohesión social, emerge algo como una mente grupal. Investigaciones modernas en psicología social revelan fenómenos sorprendentes de sincronización entre personas. Cuando dos personas conversan de manera comprometida, sus ondas cerebrales comienzan a sincronizarse. Durante las actuaciones musicales conjuntas, los cerebros de los músicos muestran un notable acoplamiento neuronal. Internet puede estar creando formas inéditas de conciencia colectiva. Algunos teóricos sugieren que la red global de información y comunicación puede estar dando origen a una forma de inteligencia planetaria. El futuro de la investigación de la conciencia. Estamos en el umbral de descubrimientos revolucionarios sobre la conciencia. Las nuevas tecnologías están permitiendo mediciones cada vez más precisas de la actividad cerebral. Las interfaces cerebro-computadora pronto podrían permitir la comunicación directa entre mentes. La empresa Neuralink de Elon Musk está desarrollando chips cerebrales que podrían permitir la carga y descarga de experiencias conscientemente. Aunque todavía en etapas iniciales, esta tecnología podría eventualmente permitir el intercambio directo de experiencias subjetivas. Las computadoras cuánticas pueden revolucionar nuestra comprensión de la conciencia. Si las teorías cuánticas de la conciencia son correctas, las máquinas cuánticas podrían ser los primeros sistemas artificiales verdaderamente conscientes. La convergencia entre la neurociencia, la física cuántica y la inteligencia artificial puede finalmente desentrañar los misterios de la conciencia. Estamos potencialmente a solo décadas de comprender uno de los últimos grandes enigmas de la ciencia. Implicaciones filosóficas profundas. La resolución del problema de la conciencia tendría implicaciones filosóficas monumentales. Si descubrimos que la conciencia es puramente material, eso validaría el materialismo científico. Si descubrimos que requiere aspectos no físicos, necesitaremos revisar nuestra comprensión fundamental de la realidad. La cuestión de la conciencia artificial plantea complejos dilemas éticos. Si creamos máquinas conscientes, ¿tendrán derechos? ¿Sería ético apagar una computadora consciente? Estas preguntas ya no son ciencia ficción, sino preocupaciones prácticas que enfrentaremos en las próximas décadas. La posibilidad de estados expandidos de conciencia sugiere que nuestra experiencia ordinaria puede ser solo una fracción de lo que es posible. Esto tiene implicaciones para la educación, la psicoterapia y el desarrollo personal. Si la conciencia es verdaderamente fundamental, como sugieren las teorías panpsiquistas, esto cambiaría nuestra relación con el mundo natural. Cada partícula, cada sistema, tendría algún grado de experiencia interior, transformando su vida a través de la comprensión de la conciencia. Comprender la naturaleza de la conciencia no es solo un ejercicio intelectual, puede transformar fundamentalmente cómo vive. Cuando reconoce que su experiencia consciente es lo más valioso que posee, naturalmente desarrolla un mayor aprecio por cada momento.
La práctica de observar su propia conciencia desarrolla lo que los budistas llaman mente de principiante, una cualidad de apertura y curiosidad sobre su experiencia. En lugar de vivir en piloto automático, comienza a habitar más plenamente su vida. Desarrollar la metacognición, la conciencia de su propia conciencia, ofrece libertad de las reacciones automáticas. Cuando puede observar sus pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos, gana espacio para elegir sus respuestas. La comprensión de que la conciencia puede expandirse y refinarse motiva prácticas como la meditación, la contemplación en la naturaleza y la exploración creativa. Usted reconoce que su mente no es fija, sino un sistema dinámico, capaz de crecimiento y transformación. Ejercicios prácticos para explorar la conciencia. Pruebe el ejercicio de los 5 sentidos. Regularmente a lo largo del día, haga una pausa y note conscientemente algo que pueda ver, oír, tocar, oler y saborear. Esta simple práctica lo ancla en el momento presente y enriquece su experiencia sensorial. Practique la observación de pensamientos. Siéntese en silencio y observe los pensamientos que surgen en su mente. En lugar de seguir las historias de los pensamientos, simplemente note su cualidad. ¿Son rápidos o lentos? ¿Visuales o verbales? ¿Emocionalmente cargados o neutros? Desarrolle la conciencia corporal. Varias veces al día, escanee su cuerpo de la cabeza a los pies, notando sensaciones, tensiones y áreas de relajación. Esta práctica desarrolla la inteligencia somática y la conexión mente-cuerpo. Cultive la presencia relacional. Durante las interacciones sociales, practique estar totalmente presente con la otra persona. Note las tendencias a planificar respuestas o juzgar, y regrese suavemente su atención a la persona que tiene delante. El viaje personal de descubrimiento. Explorar la conciencia es fundamentalmente un viaje personal. Cada persona tiene acceso único y directo a su propia experiencia subjetiva. Usted es simultáneamente el científico y el laboratorio, el observador y el experimento. Comience con algo pequeño, pero sea consistente. Dedique unos minutos diarios a simplemente observar su experiencia sin juzgar. Note los patrones de su mente, las texturas de sus emociones, las cualidades de su atención. Mantenga una actitud de curiosidad científica sobre su propia experiencia. Hágase preguntas. ¿Cómo cambia mi conciencia a lo largo del día? ¿Qué factores contribuyen a estados de mayor claridad y presencia? ¿Cómo afectan diferentes actividades a mi calidad de conciencia? Recuerde que esta exploración es un proceso a largo plazo. La conciencia tiene profundidades que pueden explorarse durante toda una vida. Cada perspicacia, por pequeña que sea, contribuye a su creciente comprensión del misterio de ser usted. Conectándose con la comunidad de exploradores, usted no está solo en este viaje. En todo el mundo, millones de personas están explorando la naturaleza de la conciencia a través de la meditación, la contemplación y la investigación científica. Conectarse con otros exploradores puede enriquecer y apoyar su propia práctica. Considere unirse a grupos de meditación locales, talleres de mindfulness o comunidades en línea centradas en la conciencia y la espiritualidad. Compartir experiencias e ideas con otros puede profundizar su comprensión y ofrecer perspectivas que nunca consideró. La paradoja de la conciencia y la realidad cuántica. Uno de los aspectos más perturbadores de la conciencia es su papel en la física cuántica. El físico Eugene Wigner propuso que la conciencia es necesaria para colapsar la función de onda cuántica, es decir, que la realidad física solo se define cuando es observada por una mente consciente. Esta interpretación, conocida como la conciencia causa el colapso, sugiere que los observadores conscientes desempeñan un papel fundamental en la creación de la realidad. Sin conciencia,
El universo existiría solo como potencialidades superpuestas, sin manifestarse nunca en estados definidos. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger ilustra esta paradoja. Se supone que el gato está en superposición, simultáneamente vivo y muerto, hasta que un observador consciente abre la caja. ¿Qué constituye exactamente un observador? ¿Necesita ser consciente o cualquier sistema físico sirve? Experimentos recientes en laboratorios de física cuántica han comenzado a probar estas cuestiones directamente. El físico Dean Radin realizó experimentos donde los meditadores intentaban influir en los interferómetros cuánticos a través de la intención consciente. Sorprendentemente, algunos resultados sugieren que los estados mentales enfocados pueden afectar los sistemas cuánticos. Conciencia y la naturaleza de la identidad. ¿Quién es usted realmente? Esta pregunta aparentemente simple se vuelve profundamente compleja cuando examinamos la naturaleza de la conciencia. Su sentido de identidad, la sensación continua de ser usted, es construido por su conciencia, pero ¿cómo sucede exactamente esto? El neurocientífico Antonio Damasio identificó múltiples capas del yo: el protoyo, mapeo corporal básico; el yo central, el protagonista de las experiencias momento a momento; y el yo autobiográfico, su narrativa de vida a lo largo del tiempo. Durante estados alterados de conciencia, estas capas pueden disociarse. Los usuarios de psicodélicos a menudo relatan la disolución del ego, donde el sentido de ser un yo separado desaparece temporalmente. Estas experiencias sugieren que nuestra identidad normal es una construcción de la conciencia, no una característica fija. Los meditadores avanzados relatan estados en los que solo queda conciencia pura. Conciencia sin contenido específico, sin sentido de yo individual. El neurocientífico Judson Brewer encontró que durante estos estados, las redes neuronales asociadas con el yo muestran una actividad drásticamente reducida. La tragedia y el triunfo de la conciencia humana. La conciencia es un don agridulce. Es a través de ella que experimentamos la belleza trascendente de un atardecer, el amor profundo por los seres queridos y los momentos de perspicacia que iluminan toda nuestra existencia. Pero también es a través de la conciencia que sufrimos. Experimentamos dolor, pérdida, ansiedad sobre el futuro y la aterradora conciencia de nuestra propia mortalidad. Esta dualidad puede ser el precio que pagamos por la riqueza de la experiencia consciente. Como observó el filósofo Thomas Nagel, la capacidad de trascender las limitaciones perspectivas individuales es simultáneamente la condición de la objetividad y la fuente de nuestra alienación metafísica. Pero quizás sea precisamente esta capacidad de conciencia lo que nos hace únicos en el universo conocido. Hasta donde sabemos, somos los únicos seres capaces de contemplar nuestra propia existencia, cuestionar nuestro lugar en el cosmos y crear significado a través de la reflexión consciente. El paleontólogo Pierre Teilhard de Chardin sugirió que la conciencia humana representa una nueva etapa en la evolución cósmica, el momento en que el universo se vuelve consciente de sí mismo a través de nosotros. Tecnologías emergentes y el futuro de la conciencia. Estamos en el umbral de tecnologías que pueden revolucionar nuestra comprensión y experiencia de la conciencia. Las interfaces cerebro-computadora ya permiten a las personas controlar dispositivos a través del pensamiento. Pronto pueden permitir la comunicación directa entre mentes. La empresa Kernel, fundada por el empresario Brian Johnson, está desarrollando neuroprótesis que pueden monitorear y potencialmente influir en la actividad cerebral con una precisión sin precedentes. Sus tecnologías podrían eventualmente permitir la carga y descarga de experiencias conscientes. La realidad virtual está creando nuevas posibilidades para la experiencia consciente.
Los entornos virtuales convincentes pueden inducir una presencia tan fuerte que el cerebro responde como si la experiencia fuera real. Esto plantea preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la realidad percibida. Algunos futuristas especulan sobre la expansión de la conciencia a través de la tecnología, interfaces que permitirían procesar información a velocidades sobrehumanas, acceder al conocimiento instantáneamente o experimentar múltiples perspectivas simultáneamente. La búsqueda científica de marcadores de conciencia. Los científicos están desarrollando concienciaómetros, dispositivos que pueden medir objetivamente los niveles de conciencia. El índice de complejidad perturbacional, PCI, desarrollado por Marcello Massimini, ya se está utilizando clínicamente para evaluar la conciencia en pacientes con trastornos de la conciencia. Estas tecnologías tienen profundas implicaciones. Pueden ayudar a los médicos a tomar decisiones sobre los cuidados al final de la vida, identificar la conciencia en pacientes aparentemente vegetativos e incluso detectar la conciencia en futuras inteligencias artificiales. El neurocientífico Christoph Koch está trabajando en una prueba de conciencia que podría determinar si cualquier sistema, biológico o artificial, es consciente. Tal prueba sería revolucionaria, resolviendo preguntas sobre la conciencia animal, infantil y potencialmente artificial. Pero estos desarrollos también plantean complejos problemas éticos. Si podemos medir la conciencia objetivamente, ¿cambia nuestra responsabilidad moral? ¿Qué derechos tendrían los seres con diferentes niveles de conciencia? Implicaciones éticas de la investigación de la conciencia. A medida que nuestra comprensión de la conciencia avanza, nos enfrentamos a dilemas éticos sin precedentes. Si creamos inteligencias artificiales conscientes, tendrán derechos comparables a los de los humanos. ¿Sería ético apagar un sistema consciente? La investigación con animales se vuelve más compleja cuando consideramos la posibilidad de la conciencia animal. Cada vez más evidencia sugiere que muchos animales, mamíferos, aves e incluso algunos invertebrados pueden tener experiencias conscientes. ¿Debería esto cambiar la forma en que los tratamos? La posibilidad de expandir o alterar artificialmente la conciencia humana plantea preguntas sobre la identidad y la autenticidad. Si puede mejorar tecnológicamente su conciencia, ¿el resultado seguiría siendo usted? Estas preguntas no son meramente académicas. A medida que se desarrollan tecnologías relacionadas con la conciencia, las sociedades deberán tomar decisiones políticas y legales basadas en nuestra comprensión científica de la conciencia. La dimensión espiritual de la conciencia. Aunque la ciencia ha logrado notables avances en el estudio de la conciencia, muchos aspectos siguen siendo profundamente misteriosos. Esta brecha ha mantenido un espacio para las perspectivas espirituales y filosóficas sobre la naturaleza de la conciencia. Las tradiciones contemplativas han desarrollado tecnologías sofisticadas para explorar y cultivar estados alterados de conciencia. El budismo, por ejemplo, ha desarrollado mapas detallados de estados meditativos, cada uno con características distintas de experiencia consciente. El hinduismo Advaita propone que la conciencia individual es una ilusión, que solo existe una conciencia universal de la cual todas las experiencias aparentemente individuales son manifestaciones. Esta perspectiva no dual está encontrando paralelos sorprendentes en algunas interpretaciones de la física cuántica. Los chamanes indígenas de todo el mundo han desarrollado prácticas para navegar estados alterados de conciencia, a menudo utilizando plantas psicoactivas como catalizadores. Sus experiencias sugieren que la realidad consensual puede ser solo una configuración entre muchas posibles de la conciencia. El arte y la creatividad consciente.
La conciencia humana tiene una capacidad única para la creatividad, la habilidad de imaginar nuevos mundos, crear arte que resuene a través de culturas y siglos y generar ideas que transforman nuestra comprensión de la realidad. Los neurocientíficos que estudian la creatividad han descubierto que los estados creativos implican una danza compleja entre diferentes redes cerebrales. Durante las ideas creativas hay un estallido de actividad gamma en el hemisferio derecho, seguido de una integración bilateral. Muchos artistas y científicos relatan que sus mejores ideas provienen de estados alterados de conciencia, sueños, ensueños o momentos de relajación profunda. Parece que la conciencia ordinaria, con su enfoque estrecho, a veces puede inhibir la creatividad. La experiencia estética, nuestra capacidad de ser profundamente conmovidos por la belleza, puede ser una de las manifestaciones más misteriosas de la conciencia. ¿Por qué arreglos específicos de colores, sonidos o palabras pueden evocar emociones profundas y un sentido de significado? Conciencia y la experiencia de lo sagrado. Una de las capacidades más notables de la conciencia humana es su capacidad para experimentar lo sagrado, momentos de trascendencia que nos conectan con algo más grande que nosotros mismos. Estas experiencias son universales, ocurriendo en todas las culturas y épocas históricas. El psicólogo Abraham Maslow estudió experiencias cumbre, momentos de éxtasis, perspicacia y unidad que pueden transformar permanentemente la perspectiva de una persona. Maslow encontró que estas experiencias a menudo implican una sensación de conexión con el cosmos, la pérdida temporal de la ansiedad y el miedo, y un conocimiento intuitivo profundo. Neurocientíficos como Andrew Newberg han utilizado la neuroimagen para estudiar las experiencias espirituales. Durante los estados místicos profundos, observaron cambios dramáticos en la actividad cerebral, incluida la disminución de la actividad en las regiones asociadas con el sentido del yo separado. Estos descubrimientos sugieren que las experiencias espirituales pueden no ser meras fantasías, sino estados genuinos de conciencia alterada con correlatos neuronales específicos. Pueden representar potenciales latentes de la conciencia humana que rara vez se realizan en la vida cotidiana. El misterio continúa, lo que todavía no sabemos. A pesar de décadas de investigación intensiva, los aspectos más fundamentales de la conciencia siguen siendo profundamente misteriosos. No sabemos por qué existe la experiencia subjetiva, cómo emerge de la actividad neuronal o si se limita a sistemas biológicos. La cuestión de qué sistemas son conscientes sigue sin respuesta. Los bebés son conscientes. ¿Qué hay de las personas en coma, los animales, las plantas, las inteligencias artificiales? No tenemos criterios objetivos definitivos para determinar la presencia de conciencia. La relación entre la conciencia y la realidad física sigue siendo enigmática. Si las teorías cuánticas de la conciencia son correctas, los observadores conscientes pueden literalmente crear la realidad a través de la observación. Pero, ¿cómo funcionaría exactamente eso? La posibilidad de formas no ordinarias de conciencia, telepática, precognitiva o trascendental, sigue siendo controvertida pero no definitivamente refutada. Alguna evidencia experimental sugiere que la conciencia puede tener capacidades más allá de lo que nuestra ciencia actual puede explicar, transformando su vida a través de la investigación de la conciencia. No necesita esperar a que la ciencia resuelva todos los misterios de la conciencia para comenzar a transformar su vida a través de su exploración. Su propia experiencia consciente es un laboratorio disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Comience cada día con unos minutos de chequeo consciente. Antes de saltar a las actividades, haga una pausa y note su calidad actual de conciencia. ¿Cómo está su nivel de alerta?
Su mente está tranquila o agitada. ¿Qué emociones están presentes? Practique pausas conscientes a lo largo del día. Configure recordatorios para hacer una pausa y volver al momento presente. Estas microprácticas pueden desarrollar gradualmente una mayor continuidad de conciencia en su vida diaria. Cultive la curiosidad consciente sobre su propia experiencia. En lugar de asumir que sabe cómo funciona su mente, aborde su experiencia interior con la curiosidad de un científico que descubre un nuevo fenómeno. El futuro de la conciencia humana. Estamos potencialmente en el umbral de una nueva era en la evolución de la conciencia humana. Las tecnologías emergentes, la creciente comprensión científica y el resurgimiento del interés en las prácticas contemplativas pueden converger para crear posibilidades inéditas para la experiencia consciente. Imagine un futuro en el que las interfaces cerebro-computadora le permitan experimentar directamente las perspectivas de otras personas, donde la realidad virtual indistinguible de la realidad física expanda infinitamente los dominios posibles de la experiencia, donde las tecnologías cuánticas permitan formas genuinamente nuevas de conciencia. Pero quizás el desarrollo más importante sea simplemente que más personas reconozcan la importancia fundamental de la conciencia y dediquen tiempo a explorarla directamente. Una sociedad de individuos más conscientes podría ser más compasiva, creativa y sabia. El misterio de la conciencia puede que nunca se resuelva por completo, pero quizás sea en la propia investigación, en el acto de una mente consciente que contempla su propia naturaleza, donde encontramos su significado más profundo. Conclusión: el viaje infinito. La conciencia sigue siendo el último gran misterio, la frontera final de la ciencia y el origen de todo lo que consideramos significativo en nuestras vidas. Es a través de la conciencia que amamos, creamos, sufrimos y trascendemos. Cada momento de su vida es una oportunidad para explorar este misterio directamente. Usted es simultáneamente el científico y el experimento, el observador y el observado, la pregunta y la respuesta potencial. El viaje de comprender la conciencia es, en última instancia, el viaje de comprenderse a sí mismo en el contexto más profundo posible. Es reconocer que usted es parte de un cosmos que, a través de usted, está despertando a su propia naturaleza. El misterio continúa y usted es parte integral de su investigación. Cada momento de conciencia que experimenta se suma a la historia cósmica de la mente que despierta a sí misma. ¡Qué viaje extraordinario del que formar parte!